Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde narramos con rigor y dramatización las historias reales del crimen organizado, sin glorificar sus actos, pero tampoco ocultando sus consecuencias. Aquí desentrañamos las trayectorias de figuras que marcaron épocas oscuras con decisiones que transformaron sociedades enteras. Todo lo que relatamos está basado en hechos verificados y contrastados, relatados con intensidad, pero sin ficción añadida. En este episodio, viajaremos a las entrañas del Clan de Cali para conocer la vida de José Santa Cruz Londoño, alias Don Chepe, un hombre que, lejos del estruendo mediático, tejió con inteligencia y frialdad una de las redes más complejas y discretas del tráfico de sustancias ilícitas colombiano. Una figura enigmática que manejó millones en las sombras, hasta que el tiempo, las traiciones y la justicia alcanzaron su desenlace inevitable. Y recuerda, si este tipo de relatos te ayuda a entender mejor cómo se tejieron las redes del crimen que marcaron a toda una región y una época, te invitamos a ser parte activa de esta comunidad. Suscríbete, activa la campana de notificaciones, comenta y comparte este video. Así nos ayudas a seguir creciendo para seguir contando estas historias con profundidad y sin filtros. Y si quieres apoyar aún más este proyecto, puedes unirte como miembro del canal con solo un clic. Ahora sí, prepárate para adentrarte en la historia de José Santa Cruz Londoño, el estratega silencioso del Clan de Cali, cuya ambición lo llevó tan alto como peligrosa fue su caída. En el corazón de Cali, una ciudad que a mediados del siglo XX comenzaba a transformarse en un eje económico y cultural del suroccidente colombiano, nació José Santa Cruz Londoño. Corría el mes de octubre de 1943. El niño que más tarde sería conocido por sus múltiples alias, Don Chepe, El Gordo, El Mil Rostros o simplemente El Estudiante, jamás imaginó que su nombre algún día resonaría en las cortes de Estados Unidos, las cárceles de Colombia y los informes más reservados de inteligencia de América. De complexión robusta, 1,80 m de estatura y una mente meticulosa, Santa Cruz no encajaba en el estereotipo del criminal impulsivo o brutal. En sus primeros años lo movía otra ambición, la del conocimiento. Ingresó a la Universidad del Valle, donde estudió hasta el cuarto semestre de ingeniería, y posteriormente intentó continuar su formación en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Sus cercanos lo conocían por su discreción, su afición por los caballos de paso fino y la ganadería, y una forma de actuar calculada que se mantendría a lo largo de su vida. Pero más allá de los salones universitarios, otra historia comenzaba a escribirse. Junto a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, Don Chepe fundó una pequeña organización delictiva que años después adoptaría un nombre temido en los 5 continentes: el Clan de Cali. En sus inicios, eran conocidos como los Chemas y operaban en la ciudad como un colectivo discreto, más orientado al contrabando y las ganancias rápidas que a la violencia. Chepe Santa Cruz también era conocido por su carácter vengativo. Se le atribuyen órdenes letales incluso contra antiguas parejas sentimentales. No obstante, mantenía un código. Sus hijos vivían fuera, en Estados Unidos, alejados del epicentro de su mundo clandestino. A uno de sus 6 hijos se dice que le dedicó una canción, encargada al grupo Nietzsche, titulada Mi hijo y yo, un rumor que el propio Jairo Varela, líder del grupo, desmintió oficialmente. Fue en los años 70 cuando la organización se convirtió en un engranaje vital dentro del tráfico internacional de sustancias ilícitas. José Santa Cruz Londoño se convirtió en el diseñador silencioso de las redes de distribución global del grupo criminal. Mientras los hermanos Rodríguez Orejuela controlaban las rutas andinas y los contactos financieros, Don Chepe operaba como cerebro logístico y enlace con figuras emergentes como Elmer Herrera, conocido como Pacho Herrera, con quien estableció una alianza duradera. Durante su estadía en Estados Unidos en los años 70, Don Chepe adoptó el alias de Víctor Crespo,
Desde Nueva York, dirigió las operaciones del clan, aprovechando sus conocimientos de ingeniería química para iniciar la producción de polvo blanco en Estados Unidos, estableciendo conexiones en Brooklyn, Queens y Manhattan. Su nivel de influencia fue tal que en 1977 fue arrestado por posesión de armas, aunque logró fugarse, dejando a las autoridades con más preguntas que respuestas. Ya para los años 80, mientras el clan de Medellín de Pablo Escobar optaba por la confrontación abierta contra el Estado colombiano, Santa Cruz promovía otra filosofía. Cali no necesitaba estallar bombas, bastaba con infiltrar estructuras, sobornar conciencias y expandir silenciosamente su dominio económico. Su red lavaba capitales en múltiples ciudades del mundo, e incluso se descubrieron operaciones de producción en el noreste estadounidense. En 1992, la DEA incautó 2 laboratorios de conversión en Brooklyn que, según las investigaciones, estaban directamente vinculados a Chepe Santa Cruz. Su entramado económico incluía más de una decena de empresas fachada: inmobiliarias, constructoras, aerotaxis, ganaderas. Una arquitectura financiera pensada para ocultar el origen de una fortuna que, según la DEA, superaba los $10.000 millones. Las propiedades registradas a su nombre y sus allegados eran tantas que, en algunos sectores de Cali, parecía tener una presencia casi omnipresente. Pero el verdadero peligro no estaba en sus bienes, estaba en su visión. Don Chepe no era un capo más, era un operador político dentro del mundo criminal. Supervisaba la inteligencia del clan de Cali, contrataba decoradores para mansiones en Miami y Cartagena, que luego serían procesados por lavado de dinero, y tejía alianzas estratégicas con antiguos enemigos cuando el contexto lo exigía. Pese a su preferencia por el anonimato, Santa Cruz dejó rastros. Uno de ellos fue el vínculo con el homicidio del periodista Manuel de Dios Unanue en Nueva York. El comunicador investigaba las operaciones del clan y después de que éste publicara investigaciones sobre su rol en el tráfico de sustancias, fue atacado en un restaurante en 1992. Aunque el caso jamás se resolvió formalmente, la prensa estadounidense y múltiples analistas apuntaron a Don Chepe como autor intelectual del hecho. A medida que avanzaban los años 90, el cerco sobre el clan de Cali comenzó a cerrarse. Las presiones internacionales, los escándalos de corrupción política y las diferencias cada vez más marcadas entre los métodos del grupo criminal de Cali y el de Medellín empujaron al gobierno colombiano a intensificar sus acciones. El 4 de julio de 1995, José Santa Cruz Londoño fue capturado en el norte de Bogotá. Vestía con elegancia, se desplazaba con escoltas armados y portaba documentos falsos con nombres distintos al suyo original. El uso de identidades falsas era una práctica común entre los altos mandos del clan de Cali, especialmente tras los múltiples operativos de captura desplegados en su contra por parte del gobierno colombiano y la DEA en los años 90. A pesar de los intentos por encubrir su identidad, las huellas dactilares confirmaron que se trataba del tercero al mando del temido clan de Cali. El 4 de julio de 1995 fue recluido en la cárcel La Picota, uno de los centros penitenciarios de máxima seguridad de Colombia. Allí compartía pabellón con otros pesos pesados del crimen organizado y el tráfico de sustancias ilícitas. Pero su estadía sería breve. El 11 de enero de 1996, Don Chepe protagonizó una de las fugas más audaces de la historia criminal del país. Utilizando uniformes oficiales, radios de comunicación y documentos forjados, logró salir por la puerta principal de la prisión. Según reportes oficiales, presuntamente se hizo pasar por parte de un grupo de inteligencia militar. La operación estuvo tan cuidadosamente orquestada que pasaron varias horas antes de que las autoridades confirmaran que se trataba de una fuga. En medio del desconcierto y la vergüenza institucional, comenzaron a circular versiones contradictorias sobre cómo José Santa Cruz Londoño logró desaparecer de una de las cárceles más vigiladas del país. La policía aseguró que escapó oculto en una camioneta Trooper, parte de la comitiva del fiscal sin rostro,
pero la fiscalía desmintió rotundamente esa versión. Un funcionario del IMPEC, que habló bajo estricta reserva, ofreció otra hipótesis. Se trató de un gemeleo de vehículos. Según su testimonio, Don Chepe fue devuelto a su celda tras una diligencia judicial en la mañana. Pero a las 3 de la tarde, otra camioneta idéntica a la del fiscal regresó. Y Santa Cruz ya no estaba. Esa habría sido la artimaña perfecta para burlar los 9 puntos de control y un salón bajo circuito cerrado de vigilancia. El general Rosso José Serrano, visiblemente indignado, no descartó que la fuga hubiera sido posible gracias a la corrupción dentro del propio sistema penitenciario. Mientras tanto, en la Casa de Nariño se llevaba a cabo un consejo extraordinario de seguridad. El Estado ofreció una recompensa de 2.000 millones de pesos por información que condujera a la recaptura del hombre que acababa de poner en jaque al Poder Judicial colombiano. La huida de Santa Cruz desató un terremoto institucional. Más de 30 personas fueron investigadas por posible complicidad, entre ellas funcionarios de alto rango. Las autoridades ofrecieron recompensas millonarias por información sobre su paradero, pero Don Chepe parecía haberse esfumado. Sin embargo, tras las sombras, el capo no solo seguía activo, sino que redobló su influencia en el submundo criminal. Al parecer, Don Chepe se había escapado del penal con el objetivo de reorganizar al clan de Cali, que durante ese tiempo se encontraba en proceso de desmantelamiento. Buscó nuevas alianzas con los miembros del extinto clan de Medellín, grupos armados ilegales y estructuras paramilitares, debido a que las antiguas alianzas del clan del norte del valle ya no estaban a su favor, sino en su contra, y estaban comenzando a ganar terreno. A través de estos nexos, buscaba restablecer rutas perdidas y consolidar territorios estratégicos para el tráfico de sustancias ilícitas. Pero Don Chepe no solo se enfrentaba a las autoridades, también se había convertido en blanco de antiguos socios, competidores emergentes y estructuras que temían su retorno al poder. Su reaparición generaba tensiones dentro del submundo criminal y del tráfico ilícito, especialmente entre sectores ligados a alias Don Diego y otros jefes del tráfico de sustancias ilícitas que desconfiaban de su estilo meticuloso, su sed de control y sus conexiones militares. En esos meses de clandestinidad, Santa Cruz fue visto en Cali, Medellín y regiones del eje cafetero. A pesar del despliegue policial, el capo parecía moverse con impunidad. Contaba con una red de protección sofisticada, integrada por escoltas privados, miembros corruptos de fuerzas de seguridad y antiguos aliados que le debían favores. La DEA y otras agencias de inteligencia monitoreaban cada movimiento, conscientes de que, en su intento por reestructurar el negocio, Don Chepe podía desatar una nueva ola de violencia. Sin embargo, su tiempo estaba contado. En febrero de 1996 se intensificaron las operaciones de búsqueda. Agentes encubiertos, seguimientos electrónicos y una oleada de capturas en diferentes puntos del país sugerían que el fin estaba cerca. La pregunta no era si lo atraparían, sino cuándo y cómo. El 5 de marzo de 1996, José Santa Cruz Londoño fue localizado en un exclusivo sector de Medellín. Las autoridades, en una operación conjunta entre la Policía Nacional y unidades especiales de inteligencia, desplegaron un cerco sigiloso en el barrio Santa María de Los Ángeles. El objetivo era capturarlo vivo. Sin embargo, lo que se esperaba como un arresto estratégico terminó convertido en un tiroteo breve pero letal. Según el parte oficial, Don Chepe viajaba en una camioneta blanca, escoltado por 2 vehículos más. Al percatarse del retén, sus hombres intentaron abrir fuego para abrir paso, pero los agentes ya estaban preparados. En cuestión de segundos, Santa Cruz recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte inmediata. La noticia sacudió al país. Uno de los últimos titanes del tráfico de narcóticos colombiano había caído. Aunque su muerte fue celebrada por las autoridades como un golpe definitivo al clan de Cali,
No todos creyeron la versión oficial. Algunas fuentes sugerían que su ejecución fue pactada por sectores dentro del mismo submundo criminal, interesados en evitar que retomara el control. Otras teorías apuntaban a una posible traición interna, facilitada por antiguos aliados que ahora veían en él un obstáculo más que un líder. Lo cierto es que, con la caída de Don Chepe, se cerraba un capítulo crucial de la historia del tráfico de narcóticos en Colombia. A diferencia de la violencia explosiva de Pablo Escobar, José Santa Cruz representaba la cara más fría, empresarial y estratégica del negocio. Su legado no fue solo el control de toneladas de sustancias ilícitas enviadas a Estados Unidos o Europa, sino también la manera en que estructuró una red compleja de lavado de dinero, infiltración institucional y alianzas de largo plazo con sectores económicos y políticos. Tras su muerte, los residuos del grupo criminal de Cali se fragmentaron. Muchos de sus antiguos socios intentaron mantener vivas las rutas y los contactos, pero pronto fueron absorbidos o exterminados por nuevas organizaciones emergentes. El Clan del Norte del Valle, por ejemplo, aprovechó el vacío dejado por Cali para posicionarse como una de las estructuras más poderosas del país durante los siguientes años. Otros exintegrantes terminaron extraditados o asesinados en guerras intestinas que marcaron el inicio de una nueva era criminal, más descentralizada, pero igual de letal. Chepe Santa Cruz murió sin haber pisado un tribunal, sin sentencia firme y sin revelar los secretos que muchos creían que podía guardar. Se llevó consigo nombres, cifras, rutas y pactos que nunca salieron a la luz. En vida, fue el estratega silencioso detrás del imperio de Cali. En muerte, se convirtió en un símbolo del poder invisible, de ese rostro del crimen que no hace explotar edificios, pero que penetra hasta los cimientos del Estado. Hoy, su figura permanece entre las sombras del recuerdo. No hay estatuas, ni homenajes, ni corridos. Pero quienes estudiaron la historia del tráfico de narcóticos en Colombia saben que, detrás del estruendo de los fusiles y los titulares de prensa, Don Chepe fue el arquitecto de una forma distinta de hacer guerra, sin ruido, sin piedad y con una precisión quirúrgica que lo convirtió en uno de los más temidos cerebros del crimen organizado. La historia de José Santa Cruz Londoño es un reflejo del costo que pagan las sociedades cuando la ilegalidad se vuelve más rentable que el esfuerzo honesto. Su ascenso no solo fue producto de la ambición personal, sino también del abandono estatal, la corrupción y la pobreza que durante décadas permitieron que redes criminales crecieran como estructuras paralelas al poder legítimo. Aunque su inteligencia y estrategia lo colocaron como una figura temida y respetada dentro de ese mundo, el final fue el mismo que el de tantos otros: soledad, violencia y una tumba sin honores. Ninguna fortuna puede comprar la paz ni reescribir la historia cuando ésta está manchada por el sufrimiento de miles. Desde el Lampa Bruta, no buscamos celebrar estos caminos, sino entenderlos, porque solo conociendo el pasado sin filtros podemos comprender el presente y evitar que los mismos errores se repitan. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si te interesa este tipo de contenido, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando las historias más impactantes del mundo clandestino, siempre con los pies en la verdad y la mirada crítica. Hasta entonces.